Listo. Ok. Buenos días. Entonces, el día de hoy estamos retomando las clases luego de esta semana de para. Quiero empezar primero hablando del correo que les envié la clase pasada, la semana pasada, perdón, que creo que en general estaba bastante claro y sencillo en realidad, ¿no? De que todo se posterga una semana y ese todo es absolutamente todo, excepto un horario de laboratorio, ¿no? Entonces, lo primero que decía yo sobre el curso, las clases van a terminar el día 16 de diciembre, la práctica que tocaba esta semana, el 26, pasa al 3 de diciembre, el examen que tocaba el 16 pasa al 23, poco cerca de Navidad, pero bueno. Y luego el laboratorio, todo corre una semana, hay una aclaración o hasta dos. Obviamente lo que tenían que entregar la semana pasada, el martes, lo tienen que entregar mañana. Y lo interesante es que nadie se preocupó por eso, sino recién el domingo o sábado alguien me escribe diciéndome que había, y era cierto, no les habían dado unos datos que ya les enviaron un correo a cada horario. Ahí el horario que está en falta son los alumnos del horario del martes, que repito, ya tenían, o sea, el domingo que se dice que no hay clases, ya debían haber tenido el informe bastante avanzado, ¿no? Pero bueno. Pero lo que me preocupa en el laboratorio, acá todo se ha corrido una semana, excepto, les decía, este laboratorio del horario 704, los que son los que tienen laboratorio mañana que se llama 24 más 14, le tocaba el 8 de, no, mañana no se llama 24, ¿no? Le toca el 8 de diciembre, sí está bien, le tocaba el 8 de diciembre, que es feriado. Yo les escribí a ese horario para ver si querían pasar la práctica al 8, con el problema que era feriado, de modo tal que pudieran tener rezagados, pero aparentemente no va a ser posible y se va a respetar el calendario tal y cual yo se los enviara, que es el que reprogramado por la facultad, es decir, el horario es 704, quinto laboratorio el 15, tiene que el CEI el 26 y por lo tanto no tienen opción de rezagado porque tenemos que entregar notas antes de fin de año. Bien, eso es sobre este tema. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Ok. Lo otro es, ahora sí, ya empezar entonces con los temas que nos tocan hoy día. Conforme les dije en la última clase, lo que queda del curso vamos a hablar de las aplicaciones. Yo las aplicaciones que hemos considerado en el curso son 4 cimentaciones superficiales, la idea es 6 horas para ese tema, 4 horas de profundas, 4 de empujes, 2 de taludes. Si logro comprimir un poquito más las cosas, que no creo, de repente les hago un cuentito de licuación, análisis de licuación como consecuencia de un sismo. En fin, me interesa que tengan conciencia de una cosa. Yo lo que he hecho hasta el momento, el curso tiene 56 horas, faltan 16, en 40 horas, de alguna manera he comprimido las 56 que hice el ciclo pasado. Hay un capítulo que excluí, que era el de geotecnia ambiental, y a todos los capítulos le quité una sesión y así salieron las 16 horas que están quedando ahora. Esta situación y el próximo ciclo que va a ser la misma es una situación muy especial porque ustedes están en una transición. Como yo les dije, el plan de estudios ya se aprobó
En ese nuevo plan de estudios, el curso de Ingeniería de Cimentaciones ya no es obligatorio, como muchos otros cursos del plan de estudios que ustedes están llevando, ¿de acuerdo? Y entonces, para mí lo que me interesa es el tema de cimentaciones. Yo lo que estoy haciendo es, de ese curso de cimentaciones, que es un curso que va a pasar a tener 35 horas, he agarrado 16 para darles una noción sobre estos temas. Pero mi recomendación a ustedes y a todo alumno que lleve el curso más adelante es que lleve luego cimentaciones como un curso electivo, porque yo les voy a dar unos principios generales, una idea con la cual podrán defenderse eh, inicialmente, pero que incluso un constructor, cuando necesita ya temas de cimentaciones, ya no estoy hablando del especialista en geotecnia, que obviamente va a tener que llevar más cursos, pero a alguien que no se dedica a la geotecnia, un constructor, por ejemplo, va a tener vacíos que la mejor forma de subsanarlo sería llevándoles electivos. Si ustedes se comparan con la gente, los alumnos que van a llevar este curso el próximo año, lo que yo voy a hacer en 16 horas, lo voy a hacer el próximo año ya en 28. El próximo semestre repito lo de este ciclo, porque pues, tanto ustedes como los alumnos que lleven el curso el próximo semestre, todos los todos los anteriores, todos los más viejos, han llevado un curso de geología de 3 créditos. En el nuevo curso de geología de 4 créditos se va a hacer diagrama de fases, perdón, propiedades índice. Con lo cual, al hacer propiedades índice, me da el aire, que son estas 12 horas adicionales para subir los diferentes temas superficiales a 10, profundas a 6, empujes y muros a 6, taludes a 4, y retomar geosintéticos por lo menos 2 horas. Entonces, quiero terminar con esta idea de lo importante que es, tienen un menú bastante completo de electivos, cimentaciones, hasta hoy obligatorio, pasa a ser electivo, pero recomiendo sobremanera que lo lleven. Pavimentos, que cuando yo fui responsable del plan de estudios en los años 90, 2000, lo pusimos de obligatorio, y poco tiempo después que yo dejé la coordinación, volvió a ser electivo. Y el problema con pavimentos es que el alumno que no ha llevado pavimentos no sabe nada de pavimentos. Absolutamente nada. Ustedes en ningún curso han tenido una idea de cómo es un pavimento. Entonces, cuando yo he dictado cimentaciones, la última vez que dictó cimentaciones habrá sido el 2017, creo, siempre hacía yo 4 a 6 horas de pavimentos. Yo lo que puedo hacerles es ofrecerles, si les interesa en algún momento organizarnos, unas charlitas de 4 horas para que tengan una idea de pavimentos, por lo menos, pero no como parte del curso. Ahí tienen la lista de electivos de geotecnia, que reitero, traten de llevarlos, sobre todo el primero, pavimentos más específicos. Geosintético es un tema muy importante, el material del futuro que se usa hace 40, 50 años. Presas de tierra y relaves, sobre todo la parte de relaves, tan importante en un país minero. Luego he puesto diseño geotécnico, es un curso que yo he dictado, que no lo dicto hace tiempo. Construcción geotécnica he puesto ese nombre, pero el nombre formal del curso es temas especiales en la ingeniería geotécnica, que lo dicta el profesor Sobrecases. Es un muy buen curso ya de geotecnia en la construcción, creo que es un tema interesante. El nombre, este tema de especiales, es un nombre provisional. Yo llamo ese curso, siempre lo he llamado como una incubadora de cursos. Una vez que el curso ya puede caminar solo, hay que ponerle el nombre correcto y no sé cuál sea, ¿no? Pero hay que buscarle un nombre a ese curso. Y yo iba a dictar el año pasado un curso de mecánica, no mecánica teórica de suelo, porque mecánica teórica de suelo siempre involucra tensores, Lagrange, etcétera, mucha matemática, y no mecánica de suelos avanzada, que es un poco lo mismo que hemos visto hasta el parcial, con un poco de dilatancia, estado crítico y dinámica de suelos.
Este es un poco los selectivos que hay. No sé qué, el próximo ciclo solamente se va a dictar, creo yo, cimentaciones y pavimentos. Y de ahí en adelante ya veremos qué va saliendo. Bien, dicho esto, el primer tema a desarrollar, si no hubiera ninguna pregunta, si el curso es bastante importante, ¿por qué se está colocando en la nueva malla como electivo? La pregunta de Angie es totalmente pertinente, ahorita te voy a contestar. Para mí es muy importante, pero si yo busco un balance de la carrera, hay que mochar un poco en todas las áreas. Este tema de la formación integral, de que tengan, que es una realidad, ¿no? O sea, ustedes necesitan herramientas distintas, ¿de acuerdo?, que las que se podían dar antes. Por ejemplo, los temas de cultura general, en el plan de estudios ahora han aparecido 2 selectivos de humanidades, son necesarios para desarrollarles la capacidad de que lean. Y cuando digo lean, me refiero que lean historia, que lean ciencia política, que lean literatura, que lean, ¿de acuerdo? No que lean ingeniería. Entonces, tengan una cultura general que creo que es muy, muy, muy inferior a la que podía tener en general un alumno de esta universidad o de esta especialidad hace algunos años. Entonces, esa es una necesidad. Esa es una necesidad que habrá que ver las razones. Otra necesidad, el tema de cultura tecnológica. El mundo es distinto, hay herramientas que ustedes tienen que tener que a mí no necesitaban dármelas, ¿de acuerdo? Porque era otra época, y entonces ahí viene el tema de cultura tecnológica. Por ejemplo, a mí me parece inconcebible que hoy ustedes no tengan como obligatorio un curso de biología. ¿Por qué? Porque la biología es fundamental por los temas ambientales. La biología y los temas ambientales, en el caso de civil, por ejemplo, atraviesan todo lo que es geotecnia, atraviesan los temas de hidráulica, etcétera, etcétera, los temas de construcción. Y eso necesita un conocimiento de biología, que a su vez requiere un conocimiento de química. Hemos creado por eso un curso de química para ingenieros, no me acuerdo el nombre exacto. Entonces, hay una serie de vacíos que hay que llenar. El área de gestión es otra, el área de innovación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo meter esa cuña? La idea fue separar en todos los cursos lo fundamental de lo, llamémoslo, accesorio. En el caso de suelos, en el caso de geotecnia, yo me guié de un artículo en un congreso de enseñanza de la geotecnia de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos, donde dicen los ingenieros civiles creo que es del 2018 el artículo, del 2018 necesitan estos conocimientos básicos. Y más o menos el curso que estamos proponiendo como único calca eso con la idea, con el apoyo que hemos tenido de poder crecer geología, ¿no? Entonces, y tal como nosotros hemos tenido que sacrificar un curso, en carreteras es lo mismo, en el área de hidráulica desaparece, no me acuerdo el nombre, recursos hídricos, en el área de estructuras, ahí disminuyen también los créditos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso ha llevado a que mochemos las diferentes áreas, ¿no? Y en este caso, yo estoy dando mi opinión. Si esta conversación la tienen con el profesor de hidráulica, le va a decir, lleven pues el reemplazo de ingeniería de recursos hídricos, ¿de acuerdo? Porque para él es tan importante como para mí puede ser igual de importante la geotecnia, ¿no? Entonces, un tema que ustedes van a tener que evaluar, sopesar y ver qué van a hacer. Hay un alumno que me pide que le muestre la nueva malla, no lo voy a hacer. Podemos tener una reunión especial para ese tema, pero no es este el momento. Más bien le voy a transmitir al ingeniero Zavala que de repente les envíe un correo a todos con la nueva malla
y de repente él coordine ya esa reunión. Bien, dicho esto, vamos a empezar, ¿de acuerdo? Vamos a ver si volvemos al curso. La idea, entonces, en estas aplicaciones es, empezamos con cimentaciones superficiales, pero para hablar de cimentaciones superficiales tengo que hablar primero de cimentaciones en general, ¿de acuerdo? Te voy a hablar de tipos de cimentaciones y redefinimos o repetimos, entendemos. Ayer, perdón, ya colgué apuntes de esta semana y de la próxima, es decir, cimentaciones superficiales y profundas. En el caso de superficiales hay un poquito más de cosas que las que vamos a ver. Me parece que está todo lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Y lo he tenido que terminar un poco a la prepo haciendo copiando directamente, o sea que no hay redacción, sino que son guioncitos en formato prácticamente PowerPoint, ¿ya? Pero todo el material ya lo tienen. De esta semana y de la próxima. Me falta todavía lo de muros y taludes. La cimentación es la parte de la estructura en contacto con el suelo responsable de transmitir las cargas de la estructura al suelo. Esto tiene sentido si yo veo que al suelo lo que le llega es el peso del edificio. Y obviamente el edificio tiene un intermediario que al final es parte del mismo edificio, que es la cimentación. O sea, son tres elementos en serie: el edificio, la cimentación y el suelo. Todas las cargas de los diferentes techos, de los diferentes pisos, bajan por las columnas, llegan, se distribuyen en un área mayor que es la cimentación y finalmente al suelo. Las cimentaciones las podemos separar en directas e indirectas. Las directas transfieren las cargas a las capas del suelo sin que se deformen de manera importante. Indirectas, vamos a tener que llegar a estratos más profundos, más resistentes, y vamos a usar dos características que son la fricción y una resistencia final en la parte inferior. Las cimentaciones superficiales son directas. Los cajones es una cimentación directa, pero profunda, y los pilotes son profundas e indirectas. Un ratito, y acá está. Miren este cuadrito. Yo acá tengo cimentaciones superficiales, las azules, ¿de acuerdo? Como las zapatas, los solados, que son las plateas, cuando juntamos todos los elementos, la losa de cimentación. Para mí, losa, solado, platea son sinónimos. Y en las zapatas diferencio zapatas que reciben una sola columna aislada, zapatas que reciben dos o más columnas, y hay dos modalidades, combinadas y conectadas. Ahorita les muestro la diferencia. Luego tenemos zapata corrida, cimiento corrido, la cimentación de un muro. La diferencia de una zapata aislada y un cimiento corrido es que el cimiento corrido es un elemento largo, ¿no? Mientras que la zapata aislada, o sea, está recibiendo un rectángulo, está recibiendo una carga distribuida por unidad de longitud, mientras que la zapata aislada distribuye una carga concentrada. Conectadas y combinadas se los debo. Luego puse en verde fuerte las cajones que dije que son directas porque se apoyan directamente en el suelo, que lo va a resistir. Mientras que el pilote parte, o sea, se va a apoyar al final en el suelo, en un suelo que lo resiste, pero va desarrollando resistencia lateralmente por fricción. Ahí tienen ustedes que los cajones pueden ser abiertos o neumáticos. Los pilotes hay formas diferentes de clasificarlos. Acá les estoy mostrando simplemente clasificación por el material. Pueden ser de madera, de concreto, de acero. Los de concreto pueden ser prefabricados, vaciados in situ. Un ejemplo de prefabricado, bueno, un ejemplo que no está acá es vaciar el elemento en obra e hincarlo. Es un elemento prefabricado simplemente. Pero otro caso sería un pilote pretensado, que es un tema, ya no sé si existe un electivo, creo que sí existe un electivo pretensado. Bien, Frank es una patente. Este cuadrito lo incluyo en los apuntes. Esta es una figura que
la he buscado, no tienen idea cómo. En algún momento me crucé con esta figura, la escaneé y desde ahí la pongo en mis apuntes, pero no tengo la menor idea de qué libro le he sacado. Acá tienen todos los tipos de cimentación, ¿no? Acá tienen estos diferentes edificios, ¿no es cierto? En todos estos casos tienen acá zapatas, una columna, una zapata, eso es lo que se llama aislada. Acá tengo dos zapatas juntas en una columna, y acá también. Acá estamos combinando y acá estamos conectando con una viga de cimentación. Esta es una platea, una gran zapata recibiendo muchas columnas. Esto es otra platea, pero lo que tenemos es que hay un refuerzo con vigas, acá hay un cajón, ¿no? Y acá ya tienen cimentaciones profundas, ¿no? Cimentaciones de pilotes. Pilotes profundas, superficiales, etc. Bien, esto también lo he incluido. Acciones sobre una zapata. Las 6 acciones de siempre en resistencia a materiales, es decir, una fuerza axial, 2 momentos flectores, 2 fuerzas cortantes, un momento torsor. ¿Cuáles me preocupan? ¿Cuáles me interesan? En particular la vertical, P, el momento flector o los momentos flectores MX, MI, la fuerza cortante, las fuerzas cortantes, la torsión no es significativa. Ahí están los tipos de zapatas. Combinada, conectada, platea. Acá tienen a las dos zapatas juntas, acá tienen también dos zapatas combinadas, las dos juntas en un área grande, mientras que en la conectada, cada una como que está por su lado, como que he hecho dos elementos independientes y luego los he conectado con una viga de cimentación. Son dos cosas ligeramente diferentes, ¿de acuerdo? Aprendí que si no lo corrijo en el momento, el próximo ciclo, la próxima clase va a pasar exactamente lo mismo. Bien, este es un cuadro que ayer lo he encontrado hace poco en Facebook y lo he dibujado en bonito, digamos, pero cuando lo encontré el autor, sí me acuerdo que es un ingeniero mexicano, pero no me acuerdo el apellido, voy a seguir buscándolo para dárselo, pues bien interesante, miren. ¿Qué tengo acá? Tipo de cimentación, profunda, superficial. ¿Qué carga viene por la columna o por el muro? Pequeña, mediana, grande. ¿Qué cosa es pequeño, mediano, grande? Es otro tema. El suelo es un suelo de mucha resistencia, de poca resistencia, que se deforma poco, que se deforma mucho, en general, ¿no? O sea, si el suelo resiste mucho, se deforma poco, si el suelo resiste poco, se deforma mucho. Y esto es más o menos, las zapatas se usarán en suelos de alta resistencia, así la carga sea grande, pero si la carga es pequeña ya puedo usarlo en suelos de resistencia media incluso, ¿no? La losa o platea tiene este área, la losa es un elemento en principio superficial, pero ya si le pongo estos cajones que mostré hace un rato, puede comenzar a verse como profunda. Losa, acá ya es el cajón francamente, y las pilas o pilotes. Pila y pilote es una diferencia de esbeltez. El pilote es un elemento esbelto, ¿de acuerdo? Esto sería un pilote y esta cosa sería una pila. La relación diámetro-altura es mucho mayor, es menos esbelta. Pero la idea es la misma, ¿no? Entonces, este cuadrito es bonito en el sentido que me dice qué tipo de cimentación vamos a emplear en qué tipo de suelo. Yo lo que voy a hablar hoy y la próxima semana, o hasta lunes, es la zona verde y luego voy a hablar de la zona azul. Los intermedios son adaptaciones que no las voy a comentar. Esto un poco se me pasó porque creo que lo mostré al principio del ciclo. Esta es una foto de Nueva York y acá veo edificios grandes
y acá no hay edificios grandes. Si entran en esta dirección, lo que van a ver es, la razón es el suelo. Acá hay roca. La roca, el suelo, condiciona el perfil. Gracias a que hay roca acá, es que pueden haber estos edificios. La urbe, el perfil urbano, está definido por el suelo. Bien, simplemente sepan, esto no es cimentaciones superficiales, pero un tema interesante son los parques eólicos, aguas adentro, o sea, ya lejos de la costa, que han evolucionado mucho desde este sistema por gravedad. Se apoyaba la hélice, el molino, directamente en un suelo, roca en el mar. Y ahora tenemos sistemas flotantes, cimientos flotantes, ¿de acuerdo? Que por acá flotan y por acá más o menos están conectados, un sistema semisumergible, que hay un elemento tensores, acá tipo mástil, etcétera, etcétera, etcétera. Acá tengo una zapata prácticamente, un monopilote, 3 pilotes, una torre, ¿no? O sea, hay todo un tema de cimentaciones diferentes en estos elementos. Esto también lo he incluido. Y esto tampoco me acuerdo la fuente porque lo he visto este ciclo. Este cuadro es bien interesante. ¿De qué depende la capacidad portante de las cimentaciones? Yo acá he separado las condiciones de la estructura de alguna manera o externas. Las condiciones del suelo son las rojas y azul el proyecto. Me tienen que decir, por ejemplo, ok, vamos a aceptar un asentamiento máximo de 3 centímetros, un asentamiento admisible. Me tienen que decir qué forma tiene la zapata, rectángulo, círculo, qué sé yo. Me tienen que decir cuál es la profundidad mínima de cimentación. Y si voy a aceptar, hay 2 tipos de falla en los suelos, lo que se llama corte general y corte local. Hay que decir qué tipo de falla vamos a aceptar. Luego, ¿cómo analizo el suelo y qué parámetros tengo? Necesito una cohesión, una fricción, ¿cómo lo he hallado? Con ensayos de campo, de laboratorio. Necesito saber si el agua va a ser expulsada rápida o lentamente, las condiciones de drenaje. Necesito saber si los suelos van mejorando o van empeorando con la profundidad. Necesito saber dónde está el nivel freático y si va a variar en el tiempo. Porque yo puedo saber que el nivel freático hoy está a cierta profundidad, pero de repente mañana va a subir X metros. Entonces, la variación en el tiempo es bien importante. Y sobre la vecindad o las cargas, necesito saber las cargas que voy a someter a la estructura. Necesito saber qué edificios hay cerca, qué cimentaciones hay cerca, qué cargas he puesto externas, pero adicionales, me refiero sismo, viento, y necesito ver si hay taludes, porque los taludes también van a condicionar cómo se analiza esto. Entonces acá tienen de alguna manera una serie de factores a considerar. Esto ni lo voy a mirar. La Torre Latinoamericana es un proyecto muy importante, hecho en 1900. Se inaugura el 55, 56, empieza en los años 40. Inaugurada el año 56, octubre 20, acá está. 30 de abril, perdón, del 56. Y ahí nomás el 57 pasó un sismo, 85 un sismo más fuerte, y hace poquito un tercer sismo. Y los mexicanos preguntan, ¿de qué está hecha esta madre? ¿No? Porque la madre no se quiere caer de ninguna manera. Y en realidad es una maravilla de ingeniería. El proyectista fue Leonardo Sebart, un excelente ingeniero geotécnico mexicano. Alguna vez les he dado un material de resistencia de los suelos de él, y que propuso un sistema de cimentación
que al final lo que tiene es que el edificio está flotando. El suelo de México es con todo respeto, una porquería. O sea, es más cerca a agua que a suelo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que tenemos que este edificio flota, ¿de acuerdo? Flota de alguna manera, ¿no? Bueno, esta es una solución diseñada en el año 48 que hasta ahora se sigue usando en suelos muy malos, ¿de acuerdo? Y es un ejemplo importante. ¿Por qué? Porque en el sismo del 85, yo tuve oportunidad de estar en México en el 87 y visitar la torre. Obviamente no había pasado nada, eran 2 años después también, ¿no? Bueno, ahora dice que en 2017 se rompieron unos vidrios, es lo único. Es el primer edificio alto. Se había pensado un número X de pisos, se aumentaron en 10, 15, en el proyecto, no fue locura el constructor. Y es el primer edificio alto en una zona sísmica, pero con el agravante en un suelo espantosamente malo, ¿no? Espantosamente. Bien. Esto lo he sacado, no, al final googleé simplemente Torre Latinoamericana, porque mi información original era Terra Bridge, pero al final puse mucho más información. Requisitos geotécnicos, requisitos de resistencia. Hay que pensar en 2 requisitos de resistencia, o 2 tipos de requisitos de resistencia. Me refiero a requisitos del suelo y requisitos de la estructura. Y en cuanto a la resistencia, debemos pensar en un diseño que soporte adecuadamente lo que se llama una falla por corte. La resistencia de los suelos, vamos a hablar de la capacidad de carga, qué carga es capaz de soportar, ¿de acuerdo? Hay 2 enfoques de diseño y esto vale absolutamente para todo. Hay 2 enfoques de diseño que son el ASB, diseño por esfuerzos admisibles. Significa que yo digo, hablemoslo fácil, este suelo resiste 4, entonces lo voy a poner un factor de seguridad de 2 y digo, admite 2. Se rompe con 4, vamos a decir mejor 4.5 porque el factor de seguridad es 3, se rompe con 4.5, resiste 4.5, admite entre 3, 1,5. Diseño por esfuerzos admisibles. El otro diseño es un diseño como lo que se hace en estructuras desde hace, me parece que del año 7.1, que la idea es, perdón, la otra cosa que hacemos, en estructura lo que hacen es las cargas se mayoran. Que si yo digo este edificio, por eso se habla de factores de carga y resistencia. Las cargas muertas se multiplican por un cierto valor, creo que es 1,4 en concreto y 1,7 las vivas, de la carga es más de lo que yo esperaba, o de lo que sale directamente, y a su vez, si el concreto resiste 210, se le aplica un factor que se llama phi 0,85, entonces digo, resiste 210 por 0,85, factor de resistencia, entonces factor de carga y factor de resistencia. Pero llegar a estos factores requiere una serie de análisis probabilísticos, estadísticos, que en geotecnia no se hacen, por lo tanto es un tema que está entrando recién en el campo de la geotecnia. Una vez que yo he mirado estos temas de la geotecnia, hay que mirar también que los elementos estructurales, o sea, el concreto de la zapata, no falle, ¿no? Como si fuera una viga, cualquier otro elemento estructural. Esa es la falla más común por resistencia de un suelo. La falla que hemos llamado falla de capacidad de carga. Este suelo ha roto, la carga en esta zapata hace que rompa y todo esto ha fallado. ¿De acuerdo? Estas son figuras de un caso histórico en Canadá, no me acuerdo el nombre, de 1913 que lleva a que se estudie este tema con detalle. ¿Cuáles son? Esto es entonces resistencia. Pero yo puedo, al igual que en una viga, tener que no soporto el esfuerzo máximo, pero se flecta mucho, tiene mucha panza,
tiene mucha deflexión. Entonces, eso se llaman requisitos de servicio. En suelos, el equivalente a deflexión es el asentamiento, que ya hemos visto cómo se calcula en una arcilla. Pero hay otra serie de consideraciones de servicio en suelo, como los cambios con el clima, la posibilidad de suelos que se congelen, las variaciones de nivel freático. Una tubería puede tener una fuga y generar una erosión del suelo. ¿Qué pasa si en el edificio de al lado se hace una excavación? O perdón, ¿qué pasa si hago una excavación o me hace un edificio al costado que genera una carga adicional, ¿no? Lo que se llama el creep de los suelos. Los suelos kársticos no son frecuentes en el Perú, sí en España y en Centroamérica. Vibraciones, que para nosotros sería dos tipos, si quieren, industriales y sobre todo sísmicas. Deterioro del concreto, o sea, el sulfato se va comiendo el concreto, entonces en el servicio hay un adelgazamiento. Entonces, hay una serie de condiciones de servicio que también hay que tener presente. No solamente es definir la profundidad de cimentación. La profundidad de cimentación acá, por ejemplo, hay que pensarla, al igual que este árbol tiene una cierta profundidad que le garantiza que no se voltee. Acá también necesito que esto no se voltee, pero también que esta zona sea libre de cambios estacionales. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Si no hubiese ninguna pregunta, vamos a descansar, pero 3 minutos nada más para poder continuar. Vamos a empezar a hablar de capacidad de carga. No sé si hay algún comentario sobre esta introducción general. Ingeniero, buenos días. Hola, Sí, Lili. tenía una consulta. Solamente me había quedado la duda de qué era un suelo kárstico. Kárstico. Son suelos con alto contenido de sulfatos, básicamente, que genera una formación que no es estable. Hay un caso que deben haber visto en, no sé si Costa Rica o dónde, que de un momento a otro, donde había un par de edificios en la pista, por suerte, apareció un gran hueco, un gran agujero, y cuando digo gran me refiero del ancho de toda la pista, y eso es porque el suelo se ha ido yendo de alguna manera por una serie de procesos químicos, ¿no? Entonces hay que evaluar eso. Es básicamente, pero como les dije, eso no es un tema frecuente en el Perú, pero sí en España, y lo deben, ustedes tienen que hacer una lectura de José Rodríguez Ortiz para la próxima práctica, que es justamente criterio para elección de cimentaciones, y ahí también habla de suelos kársticos, ¿ya? Pero no es un tema que nos debe preocupar en particular, ¿ya? Ok, gracias. Hace proyectos ya fuera del Perú. Pero es todo un tema. Voy a ver si les consigo la foto que les digo para que la puedan ver. No me acuerdo dónde la guardé, pero es un tema de hace 4 o 5 años. Bien, ¿algún otro comentario? Ok. Sí, profe, ¿qué tal? Sí, dime. Bueno, si quieres una consulta, acá en el Pues Perú, no te escucho. ya, espera. ¿Ahora me escucha? Hola. Hola, ¿me escucha? Sí, dime. Ya. Acá en el Perú, ¿cuál es la mejor zona para poder construir edificios de los más altos? Nada. No te escucho nada. Voy a ver. En un rato volvemos a ver con lo ¿Hola? que me preguntes entonces, ¿ya? Ya, está bien, está bien. A ver, ahí sí te escuché. Habla. ¿Sí? Sí. Hola, ¿me escucha? Sí. Ya. Acá, bueno, acá en el Perú, ¿cuáles son las mejores zonas para poder construir edificios de los más altos? No, muy entrecortado, disculpa. Escribe y te Ah, contesto, ya. ¿ya? Ya, ok, ok. Bien. Voy a empezar esto de capacidad de carga y quiero hacer una simplificación que la he sacado de un artículo de Taylor del año 48. Taylor dice, diferenciemos zapatas flexibles de rígidas. Las zapatas flexibles se pueden flexar, flectar, se pueden doblar
Y entonces, si yo aplico una carga concentrada, imaginen que no hay momento, y la zapata es flexible, se va a doblar de modo tal que se pueden mantener los esfuerzos uniformes. Se dobla, entonces no se deforma uniformemente, pero los esfuerzos son uniformes. En una zapata rígida se asienta uniformemente, porque si no, o sea, si el elemento zapata no baja uniformemente, se va a romper, porque es rígida, ¿no es cierto? Entonces, se asienta uniformemente, puede ser así o girando, pero digamos en principio se asienta verticalmente de forma uniforme y no, y esto obliga a que los esfuerzos varíen, mientras que la flexible aplico el momento y se deformó como tenga que deformarse. Bien, las zapatas reales de concreto suelen o se parecen más a una zapata rígida que a una zapata flexible. ¿De acuerdo? Las zapatas reales se parecen más a una zapata rígida que a una zapata flexible. Entonces tenemos el problema de las rígidas, que es que el asentamiento uniforme nos lleva a esfuerzos variados. Entonces, lo que tenemos nosotros acá esto es zapata rígida. Esfuerzos no son uniformes. Asiento sí es uniforme, ¿no? Yo voy a asumir que la carga es fuerza entre área, uniforme. ¿De acuerdo? Ahí muestro en rojo lo que asumo contra lo real. ¿Ok? Sea suelo cohesivo o suelo granular. Y fíjense también la diferencia en la distribución de fuerzas en el cohesivo con respecto del granular. Y acá tienen, en el caso de la zapata flexible, fíjense también acá, en la flexible, que la deformación es distinta en el cohesivo que en el regular. En ambos casos hay flexión, por lo tanto hay asentamientos diferentes, pero hay un esfuerzo que se mantiene constante. Y voy a, acá la presunción del esfuerzo no está mal, la hipótesis está en el asiento de formación constante, y esto sería mi comparación, ¿no es cierto? Que vale para cohesivo, vale para granular. Y acá cuando digo cohesivo estoy hablando de perfectamente cohesivo, phi igual 0, perfectamente granular, C igual 0. Y entonces, en ambos casos, yo voy a decir, esta es mi fuerza. Fuerza entre área. ¿Okay? Y en ambos casos, yo lo que voy a tener entonces es una fuerza que la voy a dividir entre el área y voy a tener un esfuerzo constante, un esfuerzo uniforme. Bien, antes de entrar a la ecuación de capacidad de carga, la pregunta de su compañero es ¿cuáles son las zonas en el Perú donde se puede construir los edificios más altos? Mira, yo siempre he dicho que el mejor ingeniero de suelo que ha habido en el Perú se llama Francisco Pizarro. Francisco Pizarro escogió el mejor suelo que podía escogerse, siendo suelo, no roca, ¿no? Mientras que su primo Hernán Cortés escogió el peor suelo, me refiero a la Ciudad de México. Eran primos hermanos, o primos, no sé si eran primos hermanos, Cortés y Pizarro. Entonces, y cuando digo Lima, digo la Lima de los 50, el conde de eyección del río Rímac, es decir, estoy excluyendo zonas como las zonas arenosas, Villa El Salvador, La Molina, la zona del Callao. Ah, pero la Lima es un muy buen suelo. Yo les di para leer al principio un artículo de Roberto Michelena que era algo así como geomorfología de los valles del Perú. Ahí tienen alguna información, pero en el Perú no conozco ciudad sobre roca, a diferencia de Nueva York, que mencionábamos hace un rato. Pero lo mejor que tendríamos son gravas como la de Lima, que en general son consecuencia de esta caída de
tipo huaico, a partir de los Andes. Son materiales que se encuentran en algunas zonas de la costa. Yo creo que en el Perú lo mejor es Lima, como que lo mejor en Chile es Santiago, y nuevamente es una feliz coincidencia que donde están los edificios altos es un suelo bueno, como que una zona de Buenos Aires también es igualmente buena, ¿no? Pero no son rocas, son materiales que el empaque, la densidad relativa se la deben a la calidad. Bien, capacidad de carga. Ya he dicho yo que capacidad de carga es rotura del suelo. Y yo quiero que vean acá una zapata que estamos... Esto es un sistema de, como lapicitos, ¿no? Elementos longitudinales o varillas de madera pintadas de diferente color y luego se carga, se aplica la carga y se ve pues cómo se han ido moviendo, que acá más o menos está idealizando esto mismo. Acá hay una zona central, acá hay una segunda zona, más o menos no se ve muy claro el color, pero acá hay una diferencia y acá hay una tercera zona hasta acá. Es esto mismo de acá. En una zapata, en el momento de la falla, ojo, la falla termina en esto. Si yo sigo cargando, el suelo va a fallar de esta manera. Yo estoy empezando a fallar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando empieza a fallar, es que estoy en este estadio. Pero bueno, acá diferencio tres zonas, 1, 2 y 3. Una primera zona, la cuña, una cuña del suelo que prácticamente acompaña al concreto, al elemento zapata. Una zona en corte radial y una zona que se denomina que está en empuje pasivo. Entonces, aquí hemos superado la resistencia al corte, ¿de acuerdo? Se presentan grandes asentamientos antes de la falla y esto puede afectar las condiciones. Ojo, estoy hablando de capacidad de carga, rotura, estoy mirando esfuerzos, pero estos grandes esfuerzos me están llevando a grandes asientos, que es servicio. Entonces es importante mirar acá también los asentamientos, que lo veremos más adelante. Voy a... Acá está. La zona 1 entonces, la zona 1 es una zona donde lo que yo tengo es que está en equilibrio elástico. Ojo, primero estoy en equilibrio elástico, luego plastifico, plastifica, se deforma. Luego la zona 2 es la que ya ha plastificado. Esta zona está plastificada y esta zona de acá, en empuje pasivo, también al igual que la 1, está en equilibrio elástico. Voy a dar unas definiciones. Yo voy a analizar una zapata y el lado más pequeño lo llamo B, B alta, B grande, mayúscula, y al mayor lado lo llamaré L. Cuando haya momentos, voy a calcular las excentricidades y voy a calcular unas dimensiones ficticias, B' y L', que se calculan de esa manera. B, tal como B es más chico que L, B' es más chico que L'. Y, ojo, que puede ser que lo que era el lado más grande, L, le quito tanto por la excentricidad que al L se convierte en B', o lo que es lo mismo que el B se convierta en L'. Lo que por interés es que entiendan que B es más chico que L, B' y L' son dimensiones corregidas por excentricidad, restándole el momento, y restándole la excentricidad debido al momento 2 veces, y vamos a hablar de beta, siempre es mayor que 1. Beta en general sería L entre B, pero a mí me interesa pensarlo en términos de valores corregidos, que serían B' y L'.
Cuando analizamos un cimiento corrido, decimos que la longitud es mucho más grande que el ancho. Para fines prácticos vamos a hablar de un beta mayor o igual que 10, pero a nivel teórico vendría a ser un beta igual a infinito. D sub F, profundidad de cimentación, de fundación. En cimentaciones superficiales, la profundidad de cimentación es más chica que B, pero se puede aceptar hasta 5 veces B. Y esto cambia con los diferentes códigos, ¿de acuerdo? Con los diferentes reglamentos. Pero para la definición usual es de F menor que B, de F5B. El reglamento peruano, cuando vean una diapositiva con línea verde, creo que ya se lo dije hace tiempo, estoy copiando artículos del código. Acá hay algunas cosas que he copiado de la norma E050, que era la norma de cimentaciones, que háganme acordar para compartirla para que la tengan, ¿ya? La cimentación superficial, si la relación profundidad entre ancho es menor que 5. Caso contrario, cimentación profunda. Bien. Entonces, yo he dicho hace un ratito que hay las 3 zonas. Borremos las 3 zonas, simplemente la idea de las 3 zonas es para que tengan claro que hay una parte que está plastificando, que está al costado, pero lo que está inmediatamente debajo del suelo o más alejado todavía está en un rango de esfuerzo, de un rango elástico. Al margen de esas 3 zonas hay otros 3 que no tienen nada que ver. Terzaghi dice, esta es una copia de Brandt, en realidad, tengo un material, suelo, que tiene cohesión, fricción, que pesa y que tiene una sobrecarga. Muy complicado. Vamos a considerar 3 materiales. Vamos a considerar un material con fricción y cohesión. Un material con fricción y sobrecarga. Un material con fricción y que pesa. ¿De acuerdo? Entonces vamos a considerar 3 materiales. La fricción y cohesión de un material sin peso, la fricción de un suelo que no pesa, pero tiene una sobrecarga, que tampoco tiene cohesión el segundo, la fricción de un material que no tiene cohesión, pero tiene peso, pero que no tiene sobrecarga. He descompuesto un material con fricción, cohesión, peso y sobrecarga en fricción y cohesión, fricción y peso. Cuando digo peso es peso del suelo y sobrecarga, peso sobre el suelo. Entonces, este esquemita de 1, 2, 3 se divide ahora 3 veces, es decir, hay la zona 1, la zona 2, la zona 3 del material con fricción y cohesión, del material con fricción y peso y del material con fricción y sobrecarga. Y lo que vamos a decir es, el suelo es la suma de estas 3 cosas. Entonces, la resistencia del suelo va a ser debida al aporte de el material con fricción y cohesión, material con fricción y peso propio, material con fricción y sobrecarga. Y esta es la ecuación de capacidad de carga de Terzaghi. Terzaghi dice, tengo ojo, el primer término era la cohesión, segundo peso, tercero sobrecarga. Tengo una cohesión que multiplica un número que depende de la cohesión. Una sobrecarga que multiplica un número no depende, asociado a la sobrecarga. Y tengo el peso propio y un número que está asociado al peso propio. Y esta es lo que se llama la ecuación de capacidad de carga de Terzaghi, que es la suma de estos 3 términos, que les dije hace un ratito, copia una idea de Brandt, y luego otros investigadores, otros ingenieros de suelos la han mejorado, la han evolucionado, y yo lo que les voy a presentar en realidad es la ecuación de Meyerhoff. Meyerhoff, hacia las fines de los años 50, propone una ecuación que corrige a la de Terzaghi, estando Terzaghi vivo, y dice, miren, vamos a considerar este aporte de acá, que es la parte de Meyerhoff. Terzaghi dice, acá no hay nada. Vamos a considerar este aporte de acá, ¿de acuerdo? Y sale una cosa diferente. En la cuña central no hay diferencia, pero acá sí hay diferencia en la forma como lo considera.
que al final se valida como que funciona mejor, se asemeja mejor a casos ya medidos. Esta es la ecuación de Meyerhof. He pasado de la ecuación que está abajo, la ecuación de Terzaghi, a una ecuación un poco más complicada, esta todavía no es la que voy a usar, que dice a CNC, lo voy a multiplicar, a todo, perdón, lo estoy multiplicando por unos factores S, SC, SQ, S gamma. S significa forma, factor que depende de corrección por la forma de la zapata. ¿Por qué? Porque Terzaghi y Meyerhof hacen este desarrollo con una zapata de longitud infinita. ¿Qué pasa si la longitud no es infinita? SC, SQ y S gamma. Correcciones porque la forma de la zapata no es infinita. No es infinitamente larga. Carga inclinada, factor de corrección. Profundidad de cimentación. Meyerhof tiene una hipótesis de profundidad. Si la profundidad de cimentación es diferente, también una corrección. Y me falta, ¿qué pasa si hay momentos? Meyerhof lo dice bien fácil. Ok, no uses B, usa una cosa que la voy a llamar B'. Entonces, la ecuación que yo les dije, que es la de abajo de Terzaghi, la estamos modificando CNC con un factor S, D e I. A Q barra NQ por un factor S, D e I. A .5 gamma por B por S, D e I. Y al B también lo he corregido, ya no se llama B, se llama B'. Área efectiva o ancho efectivo, B' ancho efectivo, L' largo efectivo. ¿A qué se debe? A la excentricidad a los momentos. Y esa es la ecuación de Meyerhof. Hay quienes sostienen que la ecuación, que algunas de estas correcciones no están del lado de la seguridad, y me refiero a las correcciones de D, y estoy borrando las correcciones de D, de C, de Q y de gamma, que están en rojo, ya no aparecen en la última ecuación. Y también estoy borrando la corrección por forma asociada a Q, SQ. ¿Por qué? Porque todas estas no aparecen, no hay evidencia suficiente de que estén del lado de la seguridad. La ecuación que estoy mostrándoles acá es una corrección, una ecuación de Meyerhof asegurada, ¿de acuerdo? Una corrección de Meyerhof, pero siempre con factores de mayoración. Estoy omitiendo a los Ds que me daban factores más grandes que 1, y por esa razón me quedo con esta ecuación. El otro cambio es que, acá todavía no lo aplico, ¿quién es Q y quién es gamma? El Q, el valor de Q, voy a decir, después lo corrijo. En vez de Q, voy a usar, no, acá está, pues, gamma 1 por DF, gamma 1 por DF reemplaza a Q, y a su vez estoy reemplazando a gamma, que estaba en el último término, lo estoy llamando gamma 2. ¿Okay? Entonces, ya no hablo, ¿qué cosa era Q? Q es la, acá no está, no, es la sobrecarga, Q es la sobrecarga, y en vez de decir la sobrecarga, voy a decir el peso del suelo que está encima. ¿Ok? El peso del suelo que está encima, que es gamma 1 por la profundidad de cimentación, eso es Q. Y el peso del suelo que está abajo lo voy a llamar gamma 2 en una zona que es 0.5 veces B corregido B'. Y me quedo con esta ecuación, ¿no? Gamma 1 es el peso específico del suelo ubicado sobre la zapata entre la superficie y la profundidad de cimentación. Gamma 2, peso específico del suelo ubicado bajo la zapata entre DF y la zona de influencia, que en principio, para ser congruente con esta ecuación,
es en realidad 0.5 veces B. Si se dan cuenta, 0.5 veces B reemplaza acá, 0.5 veces B prima reemplaza DF a la profundidad involucrada. ¿Ya? Pero en realidad es el promedio entre Z y Z más entre DF y DF más Z sub I. Una cosa que es bien importante, si el suelo está saturado, C, Phi y gamma son efectivos. NC, NQ y N gamma. Estas son las ecuaciones de Meyerhof. No son las de Terzaghi. Son las ecuaciones de Meyerhof para NC, NQ y N gamma. ¿De acuerdo? Ahí las tienen nada más. Acá las tienen tabuladas o graficadas y acá tabuladas. NC varía desde una escala logarítmica. NC varía 1, 2, 3, 4, 5, un poquito más de 5, 5.14, 2 más pi, y se dispara acá hasta en phi igual 50, un valor del orden de más de 100. Si phi vale 0, NQ vale 1, y si phi vale 0, N gamma vale 0. Ahorita lo voy a ver eso. Ahí están los valores NC 514, que es pi más 2, para phi igual 0, NQ vale 1 y N gamma vale 0. Estas son mis ecuaciones, fíjense. Estoy diciendo yo que NC vale 0, pero si phi vale 0, tengo cotangente de 0. Cotangente de 0 es la inversa de 0, indeterminado. Y NQ es 0 entre 0. Entonces lo que voy a hacer acá, simplemente se los muestro, es de Hospital para hallar el límite de este valor. Esta es la definición de NC. NC E a la pi tangente, perdón, NQ, que es E a la pi tangente, menos 1 por cotangente. Menos 1 por cotangente. El límite de toda esta cosa es el límite de la derivada, ¿no es cierto? Entonces derivo esto de acá, y entonces el límite de este es un producto, y estamos acá aplicando Hospital. En vez de poner cotangente, estoy aplicando el inverso de la cotangente, la tangente. He reemplazado acá cotangente por el inverso de la tangente, derivada arriba, derivada abajo, ahí está Hospital, sale esta cosa de acá, se simplifica, pi más 2, se acabó, qué maravilla, pi más 2, si NC vale pi más 2, NQ vale 1 y N gamma vale 0. Estos valores están acá, o acá, ya tanto la tabla como el gráfico se los he pasado, ¿ya? O la tabla es suficiente en realidad. Pero lo interesante es ver cómo se disparan los valores. Para phi igual 20 grados, tengo que este valor que era 3, para phi vale 30, tengo que el valor es de 3 pasó a 15, perdón, 7 es 10, 7 es 20, 15, y para 40 ya estoy en 100. Ese es N gamma. Y NQ, para 20 grados, estoy acá en 7 más o menos. Acá estoy en casi 20. Y acá en 40 ya estoy en 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Entonces, los valores crecen de una manera importante y eso hay que tenerlo presente. Corrección de forma, SC, ya les dije que SQ no se considera. En general, no miren la primera columna que es el círculo, para un rectángulo es 1 más 0.2 B entre L, o 1 más 0.2 entre beta, que me lleva a un valor máximo de 1.2 para la cuadrada y mínimo de 1. Y en el caso de S gamma va de 0.8 hasta 1. ¿No? Porque es el mismo término que estoy restando. Y con esto tengo yo los valores de forma. Con esto tengo un problema interesante. Este es una torre, perdón, para generar energía de viento, eólica, ¿no? Y acá se ha volteado. Y se ha volteado, y está enterita la zapata, ¿no? Pero se ha volteado por completo, porque el momento ha sido muy grande. Es una falla por volteo. ¿De
acuerdo? Por volteo. El suelo ha fallado como consecuencia de los momentos. La falla por volteo, la palabra momento nos lleva a la palabra excentricidad y nos lleva a que en el caso de un rectángulo, si yo tengo un cierto momento, ese momento nos va a llevar a una reducción del área. En vez de hablar de B, hablo de un B'. Y si tengo momento en el otro sentido, en vez de hablar de L, hablo de L', donde B' es B menos 2E sub X, o L' es B menos 2E sub Z. En resistencia a materiales y en estructuras, cuando yo tengo un momento, digo que lo que tengo es una distribución como la que está abajo. Eso para nosotros está mal. Nosotros lo que vamos a decir por Meyerhoff es, sigue pensando en una carga uniformemente distribuida, Q o P entre un área. Lo que pasa es que el área es más pequeña. Si el área es más pequeña, voy a pensar en un valor de P entre B', L'. Punto. ¿De acuerdo? Entonces, en el diseño geotécnico no voy a usar B, voy a usar a B'. Flexión biaxial. Esto decíamos en resistencia a materiales. Y en estructura lo van a seguir diciendo. Doble momento es un prisma. Ese rombito representa el núcleo central. Si la fuerza está aplicada en el núcleo central, entonces todos los esfuerzos tienen el mismo signo que las fuerzas hacia la fuerza de compresión, toda esta compresión. Si no, tengo yo que habrá zonas en tracción. Eso nosotros, que es esta misma distribución, ¿no? Vamos a cambiarla por este rectángulo pequeñito. En vez de usar esta distribución, voy a decir este área más chiquita y este esfuerzo. Y acá lo mismo, este área, acá también hay un momento, entonces voy a usar acá un valor de L', un área más pequeña, en vez de una distribución trapecial. Entonces, esto es lo que tengo en doble excentricidad. ¿De acuerdo? Resistencia a materiales, mecánica de suelos, úsame un área más pequeña. Conclusión, no me importa la forma de la zapata, no me importa la distribución de esfuerzos, todo lo reduzco a rectángulos, a esfuerzos uniformes sobre rectángulos. Esta torre, que cuando se comienza a estudiar el problema, esta torre de petróleo, para extracción de petróleo en el Mar del Norte, y se volteaban. Y se volteaban por el mismo fenómeno que mostré hace un rato. Entonces, ahí comienzan a estudiarse y se llega a esa conclusión. Meyerhoff, en verdad, dice, esta zona se ha levantado, esta zona no se ha levantado, el esfuerzo es acá, y eso, el inventor del rectángulo es Hansen, Bridge Hansen. Y este es Meyerhoff, en la misma. Y Hansen lo que propone es estas ecuaciones. Las tienen las ecuaciones. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando, voy y regreso, una zapata con un área equivalente rectangular que tenga el mismo centro que el área que tenía. Yo acá lo que estoy diciendo es el área que funciona es esta cosa de acá, el centroide de esta zona es este punto. Ok, voy a construir un rectángulo cuyo centroide sea este punto. Y vamos a pensar en un rectángulo entonces de la misma área, el área que teníamos. El área, en el caso del círculo, es esta ecuación. El área de esta parte de acá es el sector circular, que es esto de acá,
menos un triangulito acá definido, O mayúscula CA. Entonces el sector es O, C, B, A. A este sector le quito este triángulo acá, O, C, A, y eso me da la mitad, me da CBA. Multiplico por 2 y ese es el área del sector circular. Voy a buscar un rectángulo de la misma área. Ese rectángulo tiene lados B' por L' y el B' por L' tiene que ser igual a esta ecuación. Y de otro lado, la forma de este rectángulo va a ser raíz cuadrada de R cuadrado menos C cuadrado entre R menos E. R es esto, menos E es esto de acá. R menos E. Y acá tengo R cuadrado menos C cuadrado. R cuadrado menos C cuadrado es la vertical. Esto reemplaza a L y esto reemplaza a B. Factorizo raíz R menos C. R cuadrado menos C cuadrado como R menos C por R más C. Entonces se elimina un R menos C del radical y me queda esta ecuación. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy buscando asimilar la zapata no rectangular, en este caso circular, a un rectángulo de la misma área y que tenga el mismo momento de inercia respecto al eje del momento resultante. En un círculo no hay problema, porque en un círculo si el momento tiene este sentido, va a seguir siendo un círculo, sino que lo estoy girando simplemente, ¿de acuerdo? Ese es el caso más fácil. Y de otro lado, forma mucho más compleja tampoco tiene mucho sentido. Con esto resuelvo el tema de los momentos. Y me falta resolver el tema de la carga inclinada. La carga está inclinada un ángulo alfa con la vertical. O sea, acá estoy hablando que hay una fuerza horizontal H y una fuerza vertical V. Ok, y C es igual a 1 menos alfa sobre 90, donde alfa es el ángulo que forma H con B. B es esta y H es la de acá. Y C e IQ. IQ no me interesa porque luego, bueno, sí, después lo veremos. Y gamma tiene esta ecuación. Si phi vale 0, me quedaría indeterminado. Si phi vale 0, voy a definir a I gamma como 0. Ya tengo todo. Ya tengo todo, significa que ya tengo cómo corregir en todos los casos. Lo único que me falta es ver qué pasa si estoy en el caso que estoy llamando A o caso B, y eso lo vamos a ver en unos minutos luego. Lo que nos faltaba era ver qué pasa cuando actúan simultáneamente una fuerza, o sea, siempre está la vertical, pero un momento y una horizontal. Y acá vemos dos casos, dos posibilidades. ¿A qué me refiero? Me refiero al primer caso que estoy viendo, en lo que se llama el caso A o efectos superpuestos. Tengo yo que la fuerza está yendo, digamos, de B hacia A, la fuerza horizontal. Mientras que en el caso de acá, y el momento es un momento que está en sentido, o sea, si yo tuviera esta fuerza arriba, ¿no es cierto? La tuviera, este es un momento en sentido horario. Esta fuerza de aquí, entonces estoy mal, estoy haciendo la misma dibujo, figura dos veces, entonces ya no veo la diferencia, vamos acá de frente. Vamos acá de frente, esta es, ya, primer caso. Primer caso corresponde al caso de un sismo, si no me equivoco. Sí.
la excentricidad, ahí está. Acá tengo yo que la fuerza horizontal acá, me está haciendo girar de esta manera. La fuerza horizontal, ¿de acuerdo? Está yendo siempre en este sentido. Acá, la fuerza horizontal me está haciendo que esté en este sentido, pero el momento tiene un origen distinto que la fuerza horizontal. Eso es lo que me estaba confundiendo, los están confundiendo. Fíjense ustedes, piensen en el momento independientemente de la fuerza horizontal. Si yo tengo acá un momento en sentido, esta cosa se llama antihorario, ¿no es cierto? Este es un momento antihorario y la fuerza horizontal va en este sentido. Acá la fuerza horizontal mantiene sentido, pero el momento fue horario. Cuando el momento es tal que la excentricidad desplaza la carga vertical, igual que el sentido de la fuerza horizontal, o sea, el momento antihorario hace que me desplace hacia la izquierda y la fuerza horizontal va hacia la izquierda. Acá, el momento horario hace que me desplace hacia la derecha, pero la excentricidad va hacia la izquierda. Bueno, en el primer caso, que vendría a ser, por ejemplo, si yo lo que tengo es una fuerza sísmica, la fuerza sísmica es una fuerza, no es un momento, es una fuerza horizontal acá, que cuando yo la multiplico por su brazo genera la bajo a la base, fuerza horizontal, más un momento, ¿no es cierto? Junto los dos. Entonces la fuerza sísmica es el momento generado por el sismo y la fuerza cortante horizontal del sismo genera una excentricidad que desplace en el mismo sentido. En este caso se llama efectos no superpuestos, mientras que acá son efectos superpuestos. ¿Qué significa eso? Empiezo con el caso B, efectos superpuestos. Voy a aplicar la misma ecuación, o sea, estoy considerando la inclinación y la excentricidad juntas. Pero si digo que no actúan juntas, acá solo hay inclinación, y luego miro, acá no hay inclinación, pero sí hay excentricidad. Aquí este es B' y este es B. Acá está B', rojo y verde a la vez. Acá está rojo solo y verde solo. No están a la vez. Cuando son correcciones independientes, caso A, correcciones independientes, efectos no se superponen efectos, correcciones independientes, me quedo con el menor valor de QD. Digo, el suelo resiste lo más pequeño de B. ¿De acuerdo? El suelo resiste lo más pequeño de B. Bien, entonces, QD es C, NC y C, en el caso todo junto y acá separado. Ok, esta es mi ecuación general en realidad. Si la carga tengo una carga inclinada y centrada. ¿Qué significa centrada? No hay excentricidad. B' es igual a B. Entonces fíjense que ahora lo que estoy haciendo, ojo, la ecuación que estoy mostrando ahí es la ecuación, llamémosla general de Meyerhoff, cuando ya le simplifiqué los factores de D. Acá digo, la carga es centrada, entonces no hay B' o B' es igual a B. Listo. Ahora digo, la carga es vertical, no hay inclinación, pero está excéntrica, hay momento. Hay B', pero no hay I. No hay I, hay B'. Último caso, la carga es vertical, como en el segundo, y centrada, como en el primero. Entonces, voy a regresar voy a sustituir en el segundo B' por B, y se acabó. Si se dan cuenta, todos son casos particulares de lo que está arriba. La ecuación de arriba es, hay inclinación, siempre hay Q. Hay inclinación y hay momento. Por lo que es lo mismo, hay inclinación, significa factores I, momento significa excentricidad, significa B' en vez de B. Hay B' y hay Is. Si está centrada, B' es igual a B. Si es vertical, los I desaparecen. Si es centrada y vertical, B' igual a B y los I desaparecen.
El reglamento peruano dice que en la medida de lo posible, y por estar del lado de la seguridad, o consideramos solamente cohesión o consideramos solamente fricción. En este caso, la ecuación de capacidad de carga que pone el reglamento son las que estoy mostrando. Fíjense que el reglamento lo que está diciendo es no... Un ratito, ¿ya? Vamos acá primero. No, vamos acá primero. Vamos a la ecuación de arriba. ¿Qué pasa si el suelo solamente tiene cohesión? Si phi vale 0, ya dije que NC vale 5,14, NQ vale 1 y N gamma vale 0. Cuando phi vale 0, no hay tercer término. ¿Qué pasa si C vale 0? Si C vale 0, no importa cuánto valga phi, el primer término desaparece porque el primer término está multiplicado por C. Entonces, en un material cohesivo con phi igual a 0, no hay término 3. ¿Por qué? Porque N gamma vale 0 cuando phi vale 0. En un material granular con C igual 0, no hay término 1 porque C vale 0. El término 2 siempre aparece. Pero el reglamento peruano me dice, no, el término 2 no lo consideres en el suelo cohesivo y quédate con esa ecuación, que es solo el primer término. Y lo otro que me dice es, en el friccionante, si estaríamos de acuerdo, quédate con esa ecuación. Bien, entonces, lo que estoy mostrándoles acá es el mismo resumen anterior, pero sin el tercer término, o si quieren, sin el segundo y tercero, que es en el caso del suelo perfectamente cohesivo o sin fricción. Pero yo tenía 3 ecuacioncitas, ¿y por qué tengo ahora solo 2? Por una razón muy simple. Si phi vale 0, el término 3 no existe. Si el término 3 no existe, este caso de acá, 2, y este caso de acá, 3 son iguales. Entonces, por esa razón digo acá, carga vertical excéntrica o centrada, me da lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay B'. B' no está apareciendo en QD, en el suelo cohesivo. No está apareciendo en QD en el suelo cohesivo. ¿Y dónde aparece B' entonces? Aparece en el Q aplicado, en la carga que estoy aplicando. ¿Cuánto es la carga que estoy aplicando? La carga entre un área que incluye a B'. Sin cohesión, esta es la ecuación, he eliminado solamente el tercer término. Presión admisible. El reglamento, pero esto ya lo habíamos mencionado, de los 2 enfoques posibles de diseño. Para nosotros hemos dicho que lo que vale es el ASD, esfuerzos admisibles. Vamos a usar factores de seguridad y el factor de seguridad. Entonces, el QD es el Q con el que se rompe el suelo. Si lo divido entre un factor de seguridad, eso es lo que admite el suelo, lo que soporta el suelo, lo que le voy a aceptar que diga. Los factores de seguridad mínimos de algún reglamento peruano son 3 y 2,5. 3 en el caso de cargas estáticas y 2,5 en el caso de sismo. Otros reglamentos consideran factores de seguridad del orden de 2,5 y 2 o 2 y 1,5. Pero esta es la norma en el Perú, 3 y 2,5. Falla general. Lo que hemos visto se llama falla general de un suelo. Pero el suelo tiene 3 formas de fallar y esto está pensado para arenas. En una arena, olvídense de lo de cohesivos y después les digo por qué se van a olvidar del cohesivo. Se puede hablar de una falla general, por corte general, por corte local o por punzonamiento. La
forma como falla el suelo es distinta. Cuando la falla es por punzonamiento, la zapata se hunde. Cuando la falla es por corte general es la que yo les había descrito, ese volteo. Y un gráfico esfuerzo de formación, un segundo, por favor. En la falla general es esto, llego a un máximo y luego caigo. Eso es típico de arenas densas y arcillas duras, pero preocupémonos de la arena. Si la falla es por punzonamiento, que es lo que puede ocurrir en una arena suelta, ¿de acuerdo? La falla es distinta y fíjense que acá la superficie no tiene nada que, no hay este levantamiento. Este es corte general, arena densa, funcionamiento, arena suelta. Caso intermedio, se levanta, pero menos. ¿De acuerdo? Se levanta, pero menos. Hay un bulbo pequeño, entonces, y entonces es un caso intermedio. Lo que dice la teoría es que sí, que lo que yo les he contado, o sea, Meyerhoff, vale solamente para arenas densas o arcillas duras. Si la arena no es densa, yo tengo que reducir, si la falla es por punzonamiento, voy a usar un factor C o Phi, que estoy llamándolo C asterisco y Phi asterisco, que son los 2/3, en el caso de Phi la tangente es 2/3. ¿Ok? Entonces, si yo tengo que la densidad relativa es menos que 35%, que el n es menos que 5, uso estos 2/3. ¿Qué pasa si yo tengo un n no 5 ni 30, sino 15, 20? Interpolo. Y lo que les dije, la falla en suelos cohesivos, puramente cohesivos, con Phi igual 0, son gobernadas por la falla general, no se reduce. Si el suelo tiene Phi igual 0, no se reduce. Estos son los factores de NC, NQ y N-gamma reducidos. Lo único que he hecho es castigar Phi, la tangente de Phi por 2/3 y castigar C por 2/3. Y miren acá, esta es la gráfica que yo les había mostrado al principio y este es con castigo. Entonces, si Phi vale 20 o 30, entro con el valor de Phi igual 28. Este de acá. Con Phi igual 30 es el valor de 28. ¿Okay? Entonces tengo valores menores, perdón, estoy confundiendo, disculpen un ratito. Le he restado 2 grados, que es una cosa que viene después que con condiciones sísmicas. Si Phi vale 30, que es el ejemplo que le dije, 30, vamos a radianes, 30 su tangente, 0.577. Por 2 entre 3, 0.385. ¿Eso a qué corresponde? Corresponde a 21 grados. Entonces, cuando Phi vale 30, entro con 21 grados y me da un valor por acá. 2, 3, 4. 30, 4. Este valor de acá corresponde a 21 grados, a este valor de acá. De todos los valores de la general, las tangentes, ¿no? O sea, lo que dije fue 30, tangente de 30, ¿cuánto vale? Tal valor. Arco cuya tangente es 2/3 de ese valor, y ahí saqué el 21 grados. Esta ecuación de acá. Y lo último es si estamos en un caso intermedio, se debe de interpolar. Bien. Esto es simplemente para mostrarles la reducción en los factores NC, NQ y N-gamma en punzonamiento para Phi 25 grados, o la reducción es del orden de 40%,
para NQ 54 y para N gamma 74. Estos valores como que no tienen mucho sentido. Ah, no, perdón, son valores de phi, está bien, ¿no? Los valores se castigan de una manera importante. Un último tema, y acá terminamos. Efecto de la inclinación de la... Hay dos efectos que me he mencionado. Una cosa es lo que dice el reglamento, pero quiero mostrarles esto, que se los he incluido. Esto es las ecuaciones de Meyerhof comparadas con las de Terzaghi, pero también Hansen y Bessick consideran dos cosas que yo no he mencionado hasta ahora. Que tenga un talud cerca, entonces hay un ángulo beta que es el ángulo del talud, y que la zapata, por alguna razón, fuera inclinada, y acá aparece un ángulo alfa. La corrección por base inclinada se llama B, y la corrección por el talud o inclinación de la superficie se llaman G. Entonces, a la ecuación de Meyerhof, que tenía S, D e I, le sumo un G y un B. Multiplico por un G y un B. Siempre con C de subíndice. ¿Por qué? Porque es en orden. El N asociado a C, el S asociado a C, el D asociado a C, asociado a C, asociado a Q barra, que es Q, asociado a gamma, por eso sale de gamma. Bien. Hansen y Bessick dan estos valores y hay esta figurita que nos permite interpretar los valores, y estas son las ecuaciones de S y D según Hansen y Bessick. Valores de I, G y B según Hansen y Bessick. Según Hansen. Esto no es parte del curso, simplemente sepan que la fórmula que yo les he dado, la fórmula de Meyerhof, tiene primero una simplificación, y es que estamos en el lado conservador y hemos despreciado algunos Ds. Y en segundo lugar, que Hansen y Bessick me permiten a mí evaluar para una inclinación de la zapata y una inclinación del talud. ¿Ok? Entonces, eso también genera una serie de cambios. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Quedan 10 minutos. Voy a aprovechar para avanzar si no hubiera ninguna pregunta. Voy a hacer a continuación la parte de asentamiento. Y terminado los asentamientos, voy a regresar a esto para ver dos ejercicios, uno de corte justamente y luego uno de asentamiento. Análisis de asentamientos. Voy a hablar primero de los tipos de asentamientos. Y lo primero que veo es cómo se deforma un suelo compresible en una gran altura. Comparen el ancho de la zapata con la... Es similar a esto, ¿no? Este es un suelo muy deformable y se conforma acá como un colchón, digamos, ¿no? Se deforma bastante. ¿Qué pasa si tengo una irregularidad? Digamos que esta es roca. Hacia esta roca, esta parte se va a deformar menos, entonces hay un cambio en el patrón de deformación. ¿Qué pasa si yo tenía una torre y ahora tengo que construir un edificio al costado de la torre? Entonces puede generarse deformaciones y hacer que gire la torre. Este giro al final lo vamos a ver como un asentamiento. ¿Qué pasa en un puente? En un puente, los apoyos de los puentes se llaman estribos. ¿Qué pasa si este estribo hay un asentamiento del estrato compresible por el relleno? O sea, yo que tengo el estribo, esta es la losa del puente, y acá he puesto un relleno. Este relleno puede hacer que se deforme este suelo compresible, y al deformarse
genera que el estribo cambia de posición y se incline un giro. O puede darse el caso que tengo yo que el estribo estaba apoyado en el suelo compresible, pero también teníamos que, acá tenemos el relleno y tenemos también la roca acá, ¿no? Entonces hay una serie de condicionantes sobre el estribo y hace que termine girando. Regresamos a los edificios. Tiene un asentamiento diferencial cóncavo y ese es el patrón de fisuras típico por un asentamiento cóncavo, que es el caso de cargas uniformes cuando tengo un estrato compresible profundo. Pero acá tengo un asentamiento convexo, ¿no?, que es producido por un edificio vecino. La construcción vecina puede generar un asentamiento de este tipo y tienen también el patrón de fisuras. Tengo acá un edificio, ¿no?, inclinación de los muros exteriores de un edificio con zapatas excéntricas. Acá hay momentos, ¿no?, o hay cargas importantes y este es un edificio cimentado sobre arena suelta. Entonces, fíjense que hay una serie de tipos de asentamiento debido a las diferentes solicitaciones, a las diferentes cargas, y lo que quiero yo es de alguna manera ver cómo los tipifico, y los voy a tipificar en tres tipos: asentamiento uniforme, no uniforme y volteo. Cuando hablo de asentamiento uniforme, si yo tengo, por ejemplo, una losa muy rígida y un suelo homogéneo, todo baja parejito, ¿no? El asentamiento es uniforme. Esto ahorita regreso. La otra posibilidad es mantengo la losa rígida, pero ahora el suelo es heterogéneo. Si la losa es rígida, pero el suelo es heterogéneo, este extremo quiere girar más, se hunde más, este extremo se hunde menos, entonces hay un giro. Y la otra posibilidad es que son presiones sobre un suelo homogéneo o presiones diferentes sobre el terreno o condiciones diferentes. Entonces, este es el caso más perjudicial, es el caso más complicado. Hay un giro y hay un asentamiento. Para fines prácticos vamos a diferenciar el asentamiento de la zapata, delta total, del asentamiento de una zapata con respecto a su vecina, que es el asentamiento relativo. El asentamiento diferencial, delta o delta relativo, es la diferencia entre los asentamientos totales que ocurren en dos elementos adyacentes, pero esta vecindad está condicionada a que haya algo que los una, típicamente una viga, típicamente son dos columnas de un mismo pórtico. Si son dos columnas de dos pórticos distintos, no me interesa el asentamiento de uno con respecto a la otra, porque a mí lo que me está preocupando es qué momento aparece en el pórtico, qué momentos aparecen en la viga. La deformación que a mí, o sea, si yo pienso a nivel de esfuerzos, si yo tengo un pórtico y les digo, las dos columnas asientan 3 centímetros, no hay ningún esfuerzo, todo bajó 3 centímetros. Y si bajo 1 metro, sigue sin haber ningún esfuerzo, todo bajó 1 metro. Hay otro problema si bajó 1 metro, ¿no es cierto? Pero al final no hay un daño en la estructura, hay un efecto importante en el uso. Yo he definido un parámetro hace un rato, al principio, era la capacidad de carga. Y decíamos, la capacidad de carga la divido entre un factor de seguridad y tengo la capacidad admisible, capacidad de carga, capacidad de rotura, capacidad admisible. Pero también voy a hablar de un asentamiento admisible. Un asentamiento admisible es cuánto se puede aceptar una estructura para que no haya ningún problema en ella.
¿Ok? Eso es asentamiento admisible. El límite de tolerancia al asentamiento para que no hayan problemas de funcionalidad, porque en cada asentamiento me interesa servicio, me interesa funcionalidad. Si yo tengo un asentamiento chiquito, el ingeniero estructural no se va a preocupar, ¿de acuerdo? Pero eso va a depender de una serie de cosas. Si una estructura es perfectamente rígida, no va a haber asentamiento, o sea, todo el asentamiento va a ser uniforme. Si la estructura es perfectamente flexible, se va a acomodar y no pasa nada. Pero la realidad, pues, no es ni una cosa ni la otra. La norma peruana dice que el asentamiento diferencial no debe ocasionar una extensión angular mayor que la indicada en la tabla 8. Fíjense acá. Yo tengo la columna A se asentó, recién me doy cuenta de este error. La columna A se asentó delta total A, la columna B se asienta delta total de B. ¿No es cierto? Bueno, la diferencia de asentamientos es delta o delta relativo. Si yo, ese delta relativo, si esta distancia entre columnas es más grande o más pequeña, genera un efecto diferente. A mí no me importa solamente delta relativo, sino delta relativo entre L. Y esto es lo que dijo Berrún, sí, en 1950 y algo, y propone esta tablita de distorsiones angulares alfa, delta relativo entre L. Y él dice, si la distorsión angular es menor que 1 entre 500, no hay problema, no va a haber grietas en el edificio. Eso es 1 centímetro en 5 metros, 2 columnas separadas 5 metros. Una se asienta 10 centímetros y la otra 10.9, no pasó nada porque 0.9, 10.9 menos 10, 0.9 entre 5 es menos que 1 entre 500. ¿Ok? Entonces, ese es un límite seguro. Esta tabla de los años 50 está copiada en la norma peruana y en muchos códigos. Sin embargo, los ingenieros estructurales dicen que un asentamiento relativo de 1 centímetro es bastante, ¿de acuerdo? Entonces, es posible que este análisis de Berrún lo haya hecho más pensando en estructuras de acero que de concreto, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener igual cuidado con esta pauta. Otra cosa que hay que tener presente es que la posibilidad de redistribución de esfuerzo en estructuras rígidas, los esfuerzos se van a poder distribuir, se pueden transferir de un lado a otro, entonces se pueden aceptar de una mejor manera los asentamientos diferenciales. Termino con esto. Esta casa, absolutamente rural, me da la impresión que es de una mampostería de piedra con barro, tiene una fisura muy grande debido al asentamiento. Pero si el que vive ahí, por un tema cultural, por un tema de costumbres, no le preocupa, a mí tampoco me tiene que preocupar. Las condiciones locales, las condiciones de servicio, determinan lo tolerable. Fíjense esto. Esto debe corresponder a un asentamiento menor en una casa en San Isidro, y esto fue debido a que le construyeron en la casa de al lado un sótano. Esto es una fisura que en magnitud es comparable, pero este señor no acepta esa fisura. Entonces, son dos asentamientos distintos, ¿no es cierto?, que en un caso lo acepto, en el otro caso si quieren pónganlo iguales. Son dos asentamientos iguales que en un caso no lo acepto, que es el primero, y en este no lo acepto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque yo acá esta estructura la voy a diseñar para una distorsión angular de 1 en 500. No acepto pues porque no quiero grietas. ¿De acuerdo? Pero
de repente la primera estructura la puedo haber diseñado. Nunca se diseñó la primera, para ser exacto. Se construyó, pero si yo la diseño, seguramente una distribución angular de 1 en 150, donde se espera daño estructural. Entonces, fíjense este factor que yo lo llamo cultural o de uso finalmente, ¿no? Que acepto y que no acepto. Bien, no sé si hay alguna pregunta, si no me voy a quedar en esta parte hasta el día miércoles. Pero si hay alguna pregunta podemos aprovechar y quedarnos unos minutos más.